último coloquio de microbiología de este año 2013. Quiero agradecer a todos los expositores, a los participantes, a los que colaboraron y asistieron durante estos 8 coloquios de este año 2013, el cual se caracterizó por el toque interdisciplinario que le quisimos dar. Para mí es un honor hoy día presentar a la profesora Verónica Madrid. Ella es médico cirujano de la Universidad de Chile, tiene un magíster en Ciencias y Convención en Microbiología de la Universidad de Concepción y un máster en Enfermedades Parasitarias y Tropicales de la Universidad de Valencia, España. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Microbiología de acá de la Universidad de Concepción. Ella, además de todo esto, ha sido parte fundamental en la organización y en el éxito que han tenido estos coloquios, tanto desde el año pasado como este año. Ella nos ha ayudado a organizar, a conseguir las salas, a convocar alumnos, así que quiero invitarlos y darle un gran aplauso para su charla titulada Vibrio Paramolíticos y dietas en la región del Biobío. Gracias, María, por la presentación. Buenas tardes. Sí, en realidad yo un poquito los alumnos empezó el año, pero ahora llegando a fin de año estamos justo el día anterior al Congreso de Microbiología, entonces se hace muy difícil la participación. Yo igual me quiero agradecer la invitación al coloquio y para mí es un agrado poder compartir con ustedes algo en lo que he trabajado durante ya 2 años. ¿Ya? Este proyecto lo hemos desarrollado en forma interdisciplinaria con el Centro de Óptica Fotónica, nosotros en el Departamento de Microbiología, y también hemos ya pasado al edificio del frente hacia biología molecular y poco a poco entonces estamos conformando un grupo de trabajo, lo cual no es tan sencillo de lograr. ¿Ya? ¿Me dan así? Ahí. Voy a iniciar con una reflexión de 460 de Hipócrates, que es muy atingente al tema que voy a tocar. Y la salud y la enfermedad del hombre no solo están en relación con su organismo, sino también con el medio ambiente, especialmente con los fenómenos atmosféricos. A mí me parece siempre impactante cuando uno revisa la historia, revisa los pensamientos de personas que vivieron hace muchos años antes que nosotros, cómo en realidad tenemos tecnologías avanzadas, tenemos más conocimiento, pero las ideas y las percepciones del medio el hombre las ha tenido desde siempre. Entonces, por eso esta reflexión muy atingente al libro. Voy a hacer una breve introducción, voy a enfocarme muy brevemente en la bacteria, el problema, los brotes en Chile y en la región del Biobío, las características de las cepas aisladas en Coronel, que fue parte del trabajo que nosotros hicimos en este proyecto, mis conclusiones y proyecciones. Hay factores incidentes en las enfermedades emergentes. Por una parte, tenemos cambios ambientales. Los cambios ambientales que son incontrolables por nosotros y que todavía no tenemos conocimientos como para predecirlos porque no tenemos información suficiente, ¿cierto?, de años anteriores. Y los tiempos de la Tierra son muy distintos a los nuestros, por lo tanto necesitamos muchos años de información para poder tener a veces visión de los ciclos y de lo que pasa. Estos cambios ambientales inciden en la biodiversidad de microorganismos. Y por otra parte también tenemos cambios propios de los agentes, porque la gente está en este ecosistema, está respondiendo a cambios y por lo tanto se está adaptando. Y va a tener sus cambios para poder vivir en este ambiente. Esta biodiversidad entonces, que la sumamos a los cambios en la conducta social humana y a los cambios en la susceptibilidad de los predadores. Es decir, nosotros a medida que avanzamos en el tiempo, tenemos tecnologías que nos ayudan a subsanar, a paliar, a poder tener una población más
sana o tener los cuidados para una población enferma, que si bien es cierto no la podemos sanar, la mantenemos con una buena calidad de vida, pero susceptibles, personas que se van a hacer deficientes en su respuesta inmune y que van a quedar expuestas, por ejemplo. Esto, por una parte, entonces, lo bueno de la tecnología, podemos ofrecer algo a esas personas, pero por otro lado, tenemos que considerar el impacto que esto tiene. Entonces, hay cambios en la susceptibilidad de los pedidos. Y los cambios en la conducta social humana también son importantes, ¿ya? El hecho de que nosotros estemos en un mundo globalizado, que nos llegue información, que nos lleguen las costumbres de otras partes, las costumbres culinarias de otras partes, los productos de tierras lejanas. Todas esas cosas van incidiendo en que, en definitiva, se confabule todo para tener enfermedades emergentes. Entre los agentes patógenos humanos, según taxonomía, Taylor, ¿cierto?, hace un estudio, ¿cierto?, de factores de riesgo de enfermedad en humanos, de enfermedades emergentes. Fíjense ustedes que tenemos en el origen de las especies patógenas una gran cantidad de especies zoonóticas, es decir, que las vamos a adquirir desde animales. Y si vemos cuáles son las patógenas que afectan al hombre, vemos que las bacterias, ¿cierto?, ocupan un espectro importante en la etiología de las enfermedades. Llegamos entonces a Vibrio parahemolítico. Vibrio parahemolítico es una bacteria, es un bacilo gram negativo, que es móvil, amfíbico, de manera que su hábitat natural es el mar y los estuarios. Ahí entonces se desarrollan sus ciclos de vida. Pero es un agente asociado a gastroenteritis transmitida por alimentos de origen marino. El primer informe de esto fue en el Japón en 1953, en donde hubo un brote de infección por sardinas, consumo de sardinas, con resultado de muerte de algunas personas, y entonces se dio la alerta de la aparición de este patógeno como causante de este problema. En Estados Unidos el problema aparece en 1969, reconocido como un problema de salud pública, algo que es necesario entonces investigar, algo que es necesario ocuparse de esto. Y nosotros en Chile, hasta el año 97, era una rareza. El Instituto de Salud Pública recibía no más de 30 muestras anuales, ¿ya? No constituía para nosotros ningún problema. Pero aparece entonces en el verano 97-98 un incremento de 30 cepas a 300 en primera instancia. Aquí tenemos el ciclo de vida de Vibrio parahemolítico. Él necesita de disponibilidad de nutrientes. Esto está muy relacionado con temperatura y con la biota que hay presente en el mar. El plancton, la salinidad. Vibrio es una bacteria halófila, necesita el sodio para incorporar ciertos sustratos, ¿cierto?, a su metabolismo, de manera entonces que necesita la presencia de sodio. 3% es lo que habitualmente es el óptimo para él. Un pH más bien alcalino y como un factor muy importante la temperatura, porque la temperatura incide, ¿cierto?, en disponibilidad de nutrientes, incide, ¿cierto?, en la población de plancton que haya presente. De Paola, que es una persona que ha dedicado muchos años a estudiar el vibrio, él ha correlacionado la temperatura del agua, ¿cierto?, con el incremento de la población de Vibrio parahemolítico. Esto entonces es un hecho ya visualizado desde el año 1973, en estudios en distintos lugares, hábitats, ¿cierto?, estuarios de Vibrio parahemolítico, en donde se veía la
correlación de la temperatura y la posibilidad de detectar esta bacteria en la columna de agua. Sabemos que durante las temperaturas frías, en el invierno, vidrio va a estar principalmente en el sedimento, y ya sobre 14 grados lo vamos a poder visualizar en la columna de agua. Aquí tenemos entonces el problema. El problema es que en 1996 sucede un hecho fortuito que hace aparecer una cepa aislada en India que causa muchos casos de gastroenteritis. Posteriormente esta cepa, ¿cierto?, se va a toda la parte de Asia, China, llega al Pacífico, primero al Perú y luego a nuestras costas en el 98, y tenemos brotes en el 2004, 2006, 2007 y 2008. El primer brote entonces fue en Antofagasta. Nos llamó mucho la atención porque Antofagasta, ¿cierto?, va a tener un clima cálido, temperaturas de agua que podían considerarse adecuadas. Lo que causó mucha alarma fue el brote del 2004 que afectó a la zona de Puerto Montt, en donde los autores, por investigaciones, ¿cierto?, de información meteorológica, se sabe que el agua tiene al menos 5 grados menos en esa zona. Entonces no nos coincidía mucho tener un brote de vidrio granulítico en una zona de aguas frías. De manera entonces que se inicia acá una época de brotes y de estudio de esta cepa. Se aísla tanto de las cepas clínicas como de los alimentos de origen marino, y con distintas técnicas moleculares se llega a que la cepa causante de todos estos casos es la cepa OTESCA6, denominada entonces como esta cepa epidémica. Esto es lo que pasó en Chile. Tengo aquí un registro, ¿cierto?, en las semanas epidemiológicas. Esto está en el registro del MinSal. Desde el 2006, en que tuvimos más de 3.000 casos, ¿cierto? 2007, 1.000, 2008, 3.000, en el 2009, 700, y empieza a bajar. Hasta el año 2012 se informan 38 casos. Esto, ¿cierto?, llevó a que se investigara intensamente la manera de poder predecir esto. Se estudió las cepas, se estudió temperaturas, se trató de hacer correlaciones para poder explicar este fenómeno. Y lo que llamaba la atención de esta estadística es que muchos de esos casos se producían en nuestra región. ¿Cuáles son las características que se encontró de las cepas que causaban estos brotes? González Escalona, en 2005, nos informa, él hace un estudio en donde incluye cepas del brote de Antofagasta, cepas del brote de Puerto Montt y además algunas cepas que vienen del sudeste asiático como control. Esta que ven ustedes aquí, la BPKX, es la cepa referente, es, ¿cierto?, la que se identificó primero como OTESCA6 y que fue secuenciada en su genoma completo por Maquino en el 2003. Y de ahí pudimos obtener entonces ya bastante más información sobre los mecanismos de patogenicidad de vidrio. La cepa en cuestión tiene un gen de TDAH, el TRH lo tiene negativo, la ureasa es negativa y tiene además un marco de lectura abierto positivo que está asociado a un fago. Tiene fenómeno de Kanagawa positivo, esto quiere decir que causa hemólisis en un agar preparado con sal, un agar de un medio especial, y cierto el gen TOX-RS. Esta es la característica. ¿Qué pasó? Durante los brotes, tanto en el de Antofagasta, la mayoría de las cepas correspondieron a los OTESCA6 y en Puerto Montt también, pero a raíz de todos estos estudios moleculares se observó que había cepas que tenían otra tipificación serológica y que también participaban
de este brote. Por lo tanto, se concluyó que había una diversidad y se empezó a hablar pandémico. Aquí tenemos los diferentes grupos con una técnica, ¿cierto?, de análisis de enzimas de restricción. Un número importante de casos se concentró en la región del Biobío. En nuestra población el consumo de mariscos crudos, cholga en particular, es una tradición. Y por lo tanto nosotros nos preguntamos qué características tienen las cepas presentes en la región. Verano 2011 y lo continuamos en el 2012. Así es que para tratar de contestar esta pregunta, ¿qué características tienen las cepas? Nos fuimos al mar. Entonces, en el periodo estival 2011 y 2010-2012, nosotros hicimos un protocolo de muestreo con una empresa especializada, con buzos, que tomaran las muestras en lugares georreferenciados. El lugar elegido fue la Caleta Los Rojas, en la bahía de Coronel, porque es una zona de extracción. Ahí se extrae el 8% de los mariscos de consumo. Estos mariscos son de consumo local en la región, de manera que podíamos nosotros cubrir las preguntas que deseábamos. Nosotros deseábamos saber qué características tenían las cepas que consume nuestra población. Las muestras entonces se tomaban 2 veces a la semana, eran trasladadas en condiciones de frío al laboratorio entre 7 y 8 grados, porque nosotros sabemos que Vibrio es una bacteria sensible también a la temperatura y con menos de 5 detiene su crecimiento. Entonces teníamos que ser bastante rigurosos en el traslado de estas muestras. Solicitamos además que fueran georreferenciados. Y aquí les puedo mostrar yo en una foto, aquí con gran aumento, esta es la zona de la bahía Los Rojas en que nosotros solicitamos las muestras. ¿Ya? Es cercana a la costa. Es la zona que Cernapesca no se autorizó entonces para la extracción de estos moluscos, de manera que todas las muestras están concentradas en un radio de más o menos 300 kilómetros. Eso también es importante considerar cuando queremos interpretar los resultados que nos dio de caracterización de nuestras cepas. 300 metros. Perdón, 300 metros. Discúlpeme, 300 metros. Las muestras entonces eran georreferenciadas y tomadas por el buzo. Nosotros entonces dejábamos registradas temperatura, salinidad, velocidad del viento, tomábamos la temperatura superficial del agua y la temperatura de profundidad. Generalmente los bancos de cholgas naturales están más o menos a 7-8 metros de profundidad. Entonces, esas fueron las condiciones para tomar la muestra. Aquí tenemos entonces una secuencia de la preparación. Las cholgas eran almacenadas en envases estériles rotulados y se pedía, ¿cierto?, 12 cholgas mayores de 6 centímetros para que cumplieran la norma. Y esto entonces era rotulado y trasladado al laboratorio. La verdad, en menos de 2 horas, porque nosotros tenemos cercanía con la bahía de Coronel. ¿Cómo procesamos la muestra?
Recibíamos entonces nuestras bolsas rotuladas y procedíamos a lavar el exterior de las valvas para luego proceder a abrir y recuperar toda la carne y el líquido y así poder pesar y agregar nuestro buffer. Utilizamos la técnica del número más probable para contabilizar. Esta es una técnica recomendada por la FDA y también una técnica que nos respaldaba el ISP. Una vez que recuperábamos toda la carne de estos bivalvos, procedíamos a moler, ¿verdad?, para poder hacer una mezcla homogénea utilizando el estomaque. Y así preparábamos nuestros tubos, ¿cierto? Tenemos las chorgas, sacábamos una alícuota y nosotros hicimos los tubos con doble concentración de medio para tener una mayor cantidad de muestra y luego con diluciones hasta la -3. Todos los tubos turbios debían pasar a ser sembrados en agar TCBS. La verdad es que eran todos, porque por el contenido de materia orgánica que tienen los tubos, prácticamente turbios. No podíamos distinguir si había crecimiento o no, o era por la materia orgánica. De manera entonces que sembrábamos en agar TCBS y yo quise traer una foto acá para que ustedes vean la gran diversidad de microbiota que hay en estos moluscos. Tenemos una gran cantidad entonces en cantidad y en diversidad, lo que dificulta bastante el aislamiento de Vibrio parahemolítico. La colonia verde, chiclosa, típica, es difícil de distinguir. Además, Vibrio es una bacteria genéticamente muy versátil y ya se ha comprobado que puede haber transferencia lateral de material genético. Incluso esa transferencia podría ser la propiedad de utilizar la sacarosa que nosotros utilizamos acá para poder distinguirla. De manera entonces que hasta eso se hace difícil. Por lo tanto, recurrimos al agar cromogénico, que es específico para el Vibrio parahemolítico, nos da estas colonias de tono de malva y que nos facilitaron bastante más la tarea. Una vez que tenemos estas colonias, seleccionamos algunas, las pasábamos a una agartriticasa, que es un medio sin ninguna presión, para poder proceder a la identificación mediante un sistema de identificación por reacciones bioquímicas, que es el sistema ABI20E. ¿Cuáles son las mediciones que nosotros obtuvimos en estos dos periodos? La temperatura superficial en la primera temporada estuvo entre 12 y 16 grados. Bajísima. La segunda temporada no hubo una gran variación, entre 12,9, pongan 13 y 18 grados. Y la temperatura profunda, 10 a 16, 11 a 16. Prácticamente no hubo una gran variación. La salinidad, ¿cierto? Tampoco tuvimos grandes variaciones en la primera temporada. En la segunda no se puede considerar tampoco una variación importante. Y los pH estuvieron alcalinos y mantenidos. La presencia de Vibrio parahemolítico, nosotros lo buscamos en aguas y en chorgas, pero yo voy a presentar solamente lo que encontramos en chorgas. El total de muestras que nosotros hicimos, encontramos muestras positivas un 30% de un total de 27 en la primera temporada y 64% de un total de 36. ¿Ya? Entonces, 8 muestras positivas en el primer verano y 23 muestras positivas en el segundo verano. Las concentraciones, el rango de concentración que encontramos fue muy bajo. De 3 a 7,4 unidades formadoras de colonia, de 3 a 15 unidades formadoras de colonia. ¿Ya? Son recuentos bajos. La dosis infectante de Vibrio parahemolítico se considera 10 elevado a 6.
Entonces, estos son concentraciones bajas que van acorde, eso sí, con las temperaturas que nosotros detectamos. En cuanto a los patrones bioquímicos, bueno, todos oxidasa positivo, ¿cierto? Y el ADH, la presencia de lisina de carboxilasa positivo. Estas dos pruebas las puse en rojo porque eran las determinantes, ¿cierto?, para la identificación del virus. Con esto nosotros obteníamos una identificación con 99% de seguridad. ¿Ya? Todas las cepas que aislamos fueron ureasa negativo. ¿Ya? Fueron todas ureasa negativo, no tuvimos ninguna ureasa positiva. Y no hay variaciones demasiado grandes en los patrones bioquímicos. Bueno, luego de esto entonces, nosotros quisimos conocer si de esta población de vibrio parahemolítico detectada teníamos vibrios patógenos, que es en realidad lo que nos interesa. Y hicimos una caracterización genética entonces utilizando PCR simple. La verdad es que nosotros utilizamos un protocolo de PCR múltiple, pero tuvimos algunos problemas en la detección de genes. Por ejemplo, con la PCR múltiple no pudimos detectar el gen TLH, que es el gen que caracteriza la especie vibrio parahemolítico. Sin embargo, cuando hicimos las PCRs simples, separadas, nosotros pudimos detectar en el 100% de nuestras cepas aisladas el gen TLH. Voy a mostrar algunos ejemplos de las fotos. Aquí, por ejemplo, tenemos la amplificación del gen 16S ribosomal de bacterias, de manera de asegurarnos la pureza de nuestro material de ADN. Acá tenemos la amplificación del gen TLH, que nos dio en el 100% de la cepa. Hubo una buena correlación entonces de la identificación por el API20E y la identificación por el gen TLH. Y en los productos de PCR simple determinamos los genes de virulencia, el gen TDH y el gen TRH. Nosotros teníamos los antecedentes solamente de cepas durante el brote y sabíamos que durante el brote lo que predominó fue la O3K6, que era TDH positivo, TRH negativo. Este estudio fue realizado en una época en que no hubo brote, las temperaturas fueron muy bajas, el número de casos también. Entonces, lo que nosotros encontramos acá es una gran diversidad genética de las cepas y posiblemente ya no tengamos acá la cepa pandémica en cuestión. De hecho, en los estudios realizados sobre los brotes, determinaron que, por ejemplo, la cepa pandémica se mantuvo 3 años en Puerto Montt, luego de lo cual empezó a desaparecer. O sea, aquí hay una dinámica en la circulación de la cepa. De las 27 muestras entonces obtuvimos en Cholgas 5 positivas. 5 positivas. De estas 5 positivas, para vibrio total, la PCR nos arrojó una que tenía los genes TDH y TRH positivos. Y eso nos dio entonces un 3,7%. En la segunda temporada hicimos 36 muestras. Obtuvimos muchas más muestras con vibrio parahemolítico total positivo, pero ninguna PCR positiva. O sea, aquí nosotros podemos ver la dificultad que tenemos de pesquisar los vibrios parahemolíticos que... Bueno, pero nosotros, como el proyecto abarcaba bastantes más objetivos, hubo un grupo de las muestras de Cholga que nosotros dejamos a temperatura ambiente. Nos interesaba saber qué pasaba con la ruptura de cadena de frío. Entonces, considerando que eran muestras de una bolsa distinta, se tomaron al mismo tiempo, pero eran bolsas distintas. Una que
procesábamos de inmediato, ¿verdad? Y otras que dejábamos durante 5 horas a temperatura del laboratorio, que eran más o menos siempre 21 grados, 21 o 22 grados. Bueno, y ahí ocurrió que detectamos más. De las 27 muestras, ahora tuvimos 8 positivas, y las PCR entonces nos arrojaron 4 cepas positivas a genes, una cepa positiva a TDAH, negativa a TRH, y una cepa negativa a TDAH y positiva solo a TRH. Algo que hay que aclarar acá. Nosotros de cada muestra sacábamos muchas cepas. De hecho, nosotros hicimos 60 cepas, ¿ya? Y de ahí tomábamos algunas muestras para las PCR. Hubo aquí una muestra en que obtuvimos 2 tipos de cepas distintos. En la misma muestra, pero en distintos tubos, por así decirlo, del número más probable, tuvimos cepas homogéneas y positiva a TDAH y negativa a TRH. Entonces, en una misma muestra puede haber también diversidad genética. En la segunda temporada, ¿cierto? A tiempo cero nosotros no tuvimos ninguna PCR positiva. Sin embargo, después de 5 horas sí pudimos pesquisar una cepa TDAH-TRH positiva. O sea, la cadena de frío es importante. La ruptura de la cadena de frío permite en realidad que la población de vibrio aumente, y por ende, si está presente el vibrio patógeno, que estaba en poca cantidad en tiempo cero y que no pudimos detectarlo por la limitación de la técnica, en el segundo muestreo, cuando no hay cadena de frío, sí se puede. Entonces ahí ya tenemos claramente un factor de riesgo. Aquí lo traje, ¿cierto? En la muestra número 12 de la primera temporada, es en la que tuvimos una cepa doble positivo y una cepa que era TDAH y TRH negativa. Y en la muestra 22 nos sucedió al revés. Tenemos una cepa positiva homogénea y otra que era negativa a TDAH y positiva a TRH. Entonces, en una misma muestra, en un mismo pool de cholgas, yo puedo tener distintos tipos de vibrio patógeno. Bueno, la temperatura entonces se mantuvo baja en las 2 temporadas, la salinidad en pH en general estable, pero vibrio parapolítico se encuentra en la bahía de Coronel en bajas concentraciones porque la temperatura estaba baja. Las cepas patógenas del vibrio están presentes en nuestro ambiente en bajos niveles. Sin embargo, ya vimos, cuando se quiebra la cadena de frío, esto implica un riesgo. Aquí hay un riesgo potencial. La bacteria está presente. Se encontró cepas con distintas combinaciones en relación a la presencia de genes, y aquí la ruptura de cadena de frío incrementa la posibilidad de detección de la gente. No es lo que nosotros deseamos. Lo que nosotros quisimos hacer con este experimento es ver que realmente pudiera suceder con varias horas en que estas cholgas son cosechadas hasta que llegan al plato de las personas. Y para enfatizar las proyecciones de este estudio, yo quiero mostrar la última información disponible al 20 de abril del 2013 del Ministerio. Aquí vemos los brotes, 2006, el año 2007 menos, 2008, ¿verdad? Siempre está presente. Parecía que había desaparecido el problema, pero en el año 2013 ya tenemos. Al primer aumento de temperatura del ambiente aparecen los casos. Y eso es porque ya sabemos, tenemos nosotros un porcentaje de vibrio patógenos, ¿ya? Aunque técnicamente sea difícil detectarlo, la verdad que está presente, y esta bacteria entonces, que depende mucho de condiciones ambientales, va a aprovechar, por supuesto, cualquiera de estos cambios. Nosotros consideramos interesante continuar este estudio porque hay
alta concentración de los casos en Biobío. 127 casos, ¿cierto?, en el 2013 y confirmados 107 por el ISP. Entonces, si bien es cierto, aquí hay algo cultural que investigar, porque sabemos que el 80% de los mariscos proviene desde Puerto Montt. Sin embargo, los brotes afectan a nuestra población, en Biobío y también en Valparaíso. Entonces aquí hay algunos factores que sería interesante dilucidar. Si nosotros no conocemos las condiciones del ambiente y las cepas de vidrio circulantes, difícilmente vamos a poder llegar a tener la posibilidad de predecir, de adelantarnos, de dar una alerta. Entonces es importante que frente a estos patógenos que son ambientales, cuya dosis infectante depende mucho de las condiciones ambientales, nosotros podamos tener información al respecto. Se dice que el calentamiento global va a ser responsable entonces de muchos de la mantención y de la aparición de estos agentes causantes de ETA por las condiciones de ambiente. Lo otro interesante es explicarse por qué apareció esta cepa. Cómo desde el Asia, ¿cierto?, se pudo venir hasta el Océano Pacífico. Aquí también el calentamiento global juega un rol, porque en esos años, ahora mirando hacia atrás, en esos años vemos que hubo corriente del Niño que moviliza grandes masas de agua de más alta temperatura, que le pueden dar las condiciones a vidrio para su multiplicación. Entonces, este es un tema que se instaló. Nosotros pensamos que el vidrio se instala como agente importante, causante de un problema de salud pública, que es importante seguir investigando los factores que inciden en esta patología para poder llegar a ese modelo de alerta que nosotros ansiamos. Bueno, estas eran algunas de las correlaciones de temperatura y casos que motivaron el primer proyecto, ¿cierto? Aquí se veía una temperatura de 14, 44 casos. Cuando la temperatura cercana a los 16, 43. 19, 254. Casi 17 y medio, 184 casos. O sea, nosotros la correlación con la temperatura la ha visto diversos investigadores. Entonces pensamos que es importante poder continuar esta investigación. Aquí están todas las personas que participaron en esta primera etapa. Tuvimos 12 estudiantes tesistas también trabajando acá, así que los agradecimientos a todos los que participan y esperamos poder incorporar nuevas personas y continuar con esta investigación. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, profesora, por la presentación. Ahora hay tiempo para preguntas. Verónica, tú dices, tienen la comedata, en Tajero, o sea, ¿tienen algún idea de si está presente también? Sí, bueno, nosotros elegimos cholga porque es lo que se consume acá, pero en el ISP ellos tienen investigación en cuatro variedades de marisco, y la más estudiada en forma internacional es la ostra, porque la ostra se consume siempre cruda. Yeah. Entonces la ostra es un problema estudiado. ¿Y la bacha, el Tajero, tiene La también? mancha no la incorporamos choritos, cholga, choro mantón y almeja. Pero Pero yo me he intoxicado con mancha. Sí, yo también. A ver, ¿por qué te pregunto? Porque yo miraba lo que ustedes muestran y se concentra efectivamente en Valparaíso en el centro, pero en el norte hay mucho consumo de macha, además de los tion. Entonces, y sin embargo no se ven casos. Y no es, yo creo que por ahí puede ser contaminación cruzada, porque no es filtradora, no es concentradora. ¿Saben lo otro a propósito de esta pregunta? Nosotros también nos hemos preguntado, ahora desde el punto de vista más de la relación de los agentes, más la ecología,
¿son todos los mariscos igual de buenos hospedadores para el vidrio? Justamente. Esa es una pregunta que a nosotros nos surgió de este estudio y que nos gustaría, cierto, también responder, porque a lo mejor no todos los mariscos son riesgosos. Y a medida que nosotros tengamos más información podemos ir restringiendo también, porque no podemos dar veda a todo, prohibir todo, ¿cierto? Tenemos que ir seleccionando. No, es súper interesante porque, claro, nosotros aquí se consume bastante también almeja y almeja cruda. Entonces, eso marca alguna tendencia importante lo que tú estás diciendo desde ese punto de vista. Sí. Verónica, cuando tú muestras tus resultados, da la sensación de que hay una relación directa con la temperatura. Y eso, ¿nunca han mirado históricamente esto en relación con el fenómeno del Niño? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y está vinculado? Está vinculado. ¿Sabes? Se piensa en realidad que esta cepa que apareció en Asia fue trasladada y favorecida por la corriente del Niño que afectó durante esos años. Porque la verdad es que se pensó que los barcos, el lastre lo habían traído, pero esa explicación no es suficiente para la gran pandemia que causó esta cepa, porque se detectó, mira, primero en Asia, sudeste asiático, se detectó en toda Europa, en Estados Unidos y a nosotros en Sudamérica. Entonces fue realmente global. Y la explicación más plausible es la corriente del Niño con este aumento de temperatura. Lo otro, también aprovechando pregunta, porque el proyecto dio para bastante, nosotros, como nos fue tan mal en el verano, las temperaturas estuvieron tan bajas, entonces hicimos curvas de crecimiento. Y llegamos a una temperatura de 18 grados que es bastante crítica. Tenemos las curvas de crecimiento muy cercanas y planas, pero en el 18 grados hay un aumento importante en la velocidad de energía de generación, ¿ya? Y esto va aumentando lentamente de nuevo hasta que a 37 grados llegamos a los 9 minutos. Muy rápido. Y conversando con Liliana, resulta que ellos también por otro canal llegaron a 18.5. Entonces hay una correlación fuerte de temperatura y dosis. El trabajo del Jaime Martínez Urtaza, y él ve el tema de Perú fantástico y le sale un modelo en que empieza la ola de calor de la corriente del Niño desde el Asia y llega a la parte norte de Perú y empiezan a haber casos clínicos a medida que se difunde hacia el sur, empiezan a aparecer. Lamentablemente a nivel nacional no funcionó ese modelo tan fantástico porque quizás nuestros mariscos, como son de la 10ª región, no fueron afectadas la gente de forma secuencial con la corriente. Y tuvimos solo el evento de Antofagasta en el 1998. Y en esa temperatura, ¿se ha visto, por ejemplo, asociación de las termoeléctricas que van a subir la temperatura del agua y el aumento de la... Porque Coronel es un tema candente en estos momentos, entonces... Sí. Que se metan los rojas. Especialmente los rojas. Sí, ¿sabes que nosotros, mira, fue una casualidad, pero nos hicimos la misma pregunta. Todos estos datos que yo les estoy mostrando ahora son antes de que la termoeléctrica... Entonces, el hecho de mostrar ahora nos podría dar luces. Si hay alguna diferencia, si hay un impacto en este problema con el funcionamiento de la termoeléctrica. Tenemos 2 años, 2 veranos de datos en que la termoeléctrica no funcionaba. ¿Y todas las temperaturas? Y todas las temperaturas, por supuesto. Sí, lo que a mí no me calza es la ubicación geográfica, porque Antofagasta es súper abierto y esta bahía también es muy abierta. No es estuario, no es protegido, cosa que sí necesita en la 10ª región. Y aún así encontraste patogénicos ambientales. Sí. Y eso no es fácil. Por ejemplo, las publicaciones de Romilio de Antofagasta está limpio. Pasó el evento del 98 y se limpiaron las aguas. Y él siguió buscando y nunca volvió a encontrar.
En cambio aquí sí está. Sí está. Y es súper exacto. Saben que yo, qué bueno que me preguntan, que cuando uno presenta de repente se van. Esa es una de las cosas que llama la atención. Yo les comenté en Puerto Montt, se hizo estudios y se vio que durante 3 años había estado la cepa pandémica, ¿cierto? Después de lo cual ya aparecieron otros serotipos. En Antofagasta, después de su brote, el doctor Espejo lo buscó, se desapareció. No es endémico para el vidrio esa zona. Sin embargo, en nuestra zona, fuera de brote, está presente. Está presente. Entonces nosotros tenemos aquí un riesgo. Yo pienso que son focos de temperatura, que no todo el mar tiene la misma temperatura, porque tenemos muchas corrientes nosotros. No tenemos estudios de las corrientes. En la zona norte tampoco hay que descartar la influencia de los relaves de cobre. El cobre está impactando mucho la microbiota y está bajando mucho la microbiota. Y yo no solamente, digamos, microbiota, una serie de otras cosas. Chañaral es un punto al frente interesante de investigar en Antofagasta. Es decir, pueden estas bajas que se dan, porque obviamente baja después del brote. Y como baja tanto, el impacto del cobre te lo puede hacer, digamos, no detectado. Incluso, el hecho que se instalen termoeléctricas, por ejemplo, en el norte, hay gente que aprovechaba ya en positivo eso, que el agua se suba la temperatura. Entonces hay un biólogo marino que trajo peces tropicales, digamos, y lo está haciendo súper bien, digamos, porque el agua se puso tropical. No todo es malo. En Chañaral hay una cosa que sucede bien curiosa, porque hay un relave, hay una salida ahí de cobre, un relave de cobre, y baja, y todo cae ahí, y después pasa eso de la corriente y vuelve a ser normal. Es un espacio que, de hecho, con Rodrigo de la Iglesia vamos a tratar de ver algunas cosas, porque ellos tienen muestreado por varios años y ver algunas cosas microbiológicas, digamos, aparte de lo que él ve, que es microplancton y todas esas cosas. Pero es interesante, o sea, cómo se va impactando. Cómo se va impactando el medio ambiente y cómo en realidad las bacterias reciben esto, se adaptan y aparecen en los nichos. Estas cepas tú no lo hiciste, no tienes estudios de campo pulsado. No, ese es nuestro próximo paso. Las cepas están guardadas, ya hicimos la primera parte más simple de molecular y ahora nosotros quisiéramos hacer campo pulsado. Mira, yo tuve cuidado de elegir cepas que fueran de muestras distintas, porque de cada muestra yo tengo hartas cepas. El estudio lo hicimos por muestra, para evitar que alguien me dijera, tú tuviste muchos genes positivos, esto debe ser todo un clon. Todas las mismas, claro, no. Son muestras de días distintos, ¿verdad? En que yo separé cepas y las sometimos a la PCR. Pero de todas maneras la última palabra la tiene el campo pulsado. ¿Pero la tiene? O sea, hoy día no sé si la tiene, pero sí ayuda mucho a orientar cuál es el pulso tipo que persiste. Sí. Pero es que a nivel de ambiente es tan poco clonal que mejor agrupar todas las TDAH y ahí hacerle campo pulsado. Claro, no tienes que agrupar dentro de los distintos serotipos, sino no tienes que agrupar, tienes que serotipificar primero y después. Especialmente donde te dieron los genes positivos. En estas cepas que yo tengo positivas, que yo traté de que fueran de días distintos, de muestras distintas, a esas yo les quisiera hacer ahora un. Si no, es que funciona más o menos lo que pasa con salmonella, que si tú no serotipificas, te sale una cuestión. Cualquier cosa. Sí, aparte del hecho de que esta cepa O3K6 tuvo una diseminación muy rápida a finales de los 90 y provocó un brote más o menos importante, del punto de vista clínico, del impacto para la persona que consume la cepa, o sea, accidentalmente, por suerte, ¿que es más virulenta esta cepa que los otros serotipos de vidrio paramolítico o el efecto clínico es el mismo? No, el efecto de las toxinas es el mismo. ¿Ya? Aquí el impacto en realidad es con la gran cantidad de población. Este cuadro es autolimitado. En una persona inmunológicamente normal es autolimitado, no necesita ni siquiera tratamiento antibiótico.
basta con los cuidados, ¿cierto?, de equilibrio hidrosalino, ¿verdad?, y nada más. Esta cepa se probó si era más virulenta, si tenía más resistencia, si se probaba, no se encontró ninguna diferencia con otras que también sean positivas. Solamente pareciera ser que fue favorecida por este fenómeno de clima para una mayor multiplicación y una propagación hacia distintos continentes. Por ahora, eso sería el... Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Nuevamente por la presentación. Para el cóctel que tenemos preparado. Eso, sin vidrio. Pura choquita.